buscarlo. Entonces, ¿dónde está? Vamos a la palabra en 1 de Samuel capítulo 7. Ayer hablaron de machacar el oliva, y hoy vamos a hablar, no deje que el enemigo te lleve tu arca. No dejes que el enemigo te lleve tu arca. Y el arca representa la presencia, la vida de Dios. Ahí dentro estaba la presencia de Dios. Cuando el pueblo de Dios cargaba el arca, andaban en bendición. Cuando la soltaban, estaban malditos. No tenían presencia de Dios. Amén. Aleluya. La palabra se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Si tiene una Biblia, acércate a Diana. Yesenia, acércate a Diana. Aleluya. Vinieron los de Jerim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. Después el día que llegó el arca a Kiriathaim, pasaron muchos días, 20 años. 20 años que el pueblo no tenía presencia de Dios. Mire cuántos días pasaron, muchos días. 20 años. Y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Aleluya. Vamos al versículo 7. Cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel. Al oír esto, los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel: no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios. No ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Para que nos guarde de la mano de los filisteos. Padre, te doy gloria, te doy honra, te doy pleitesía, Dios mío. Venimos delante de ti, presentando tu palabra es viva, más fuerte, más eficaz que espada de filo, que penetra hasta partir el alma, Dios mío. Yo te pido en esta hora, Dios de gloria, que tú nos hables a través de la misma, en el nombre poderoso de Jesús, por el poder y ilusión de tu palabra. Puede sentarse. Aleluya. Dice que pasaron muchos días, 20 años, sin que el pueblo tuviera el arca. El arca del pacto fue quitada. Aleluya. Vamos a ir más adelante de los capítulos, para poder entender el mensaje que yo voy a traer en esta tarde. Vamos al capítulo 3, verso 1. Dice: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. La palabra escaseaba y no había visión con frecuencia. Está dura esa palabra, ¿verdad? Porque dice que la palabra de Jehová escaseaba en esos días y no había visión con frecuencia. ¿Por qué no había visión? Porque el que llevaba a la casa de Dios estaba mal. El que llevaba a la casa de Dios sabía que sus hijos estaban corrompidos y lo estaba dejando blasfemar contra Dios. Y nosotros no podemos blasfemar contra Dios y decir que te llevamos a Dios y que le servimos al diablo. Y esto es lo que estaban haciendo. Ellos estaban tomando de lo sagrado de Dios, estaban metiendo su garfio para coger lo que no le pertenecía. Y su padre Elí estaba viendo lo que estaba aconteciendo. Pero Dios le dijo a Samuel: oye Samuel, Dios llamó a Samuel por 3 ocasiones. Le llamó por 3 ocasiones. Le dijo: oye Samuel creía que era Elí que lo estaba llamando, veme aquí. Y él le decía: yo no te he llamado, vete, acuéstate otra vez. Pero el sacerdote entendió que era Jehová que estaba llamando al muchacho. El sacerdote entendió que Jehová estaba con algo con ese muchacho. Gloria al Cordero de Dios. Gloria a Dios. Porque no dejes que el enemigo te lleve el arca. El arca es la presencia. Un hombre y una mujer sin presencia de Dios es presa fácil para el enemigo. Aleluya. Pero pastor, los que están en el mundo ya.
Pero nosotros, la iglesia, tenemos que cargar la presencia de Dios. El pueblo se había olvidado por 20 años del pacto que hizo con Dios. El pueblo se había olvidado que el arca de Dios estaba, la chequina de Jehová, estaba la presencia de Dios, y ellos se habían olvidado de esa presencia. Aleluya. ¿Y para qué yo voy a la iglesia si la presencia de Dios no está? La presencia es la que purifica, la que santifica. Cuando dice que escaseaba la palabra y no había visión, wow, eso está fuerte. Eso está fuerte, porque el templo estaba en Silo, donde estaba el arca de Dios. Ahí era que estaba el templo, y ahí había un sacerdote que era que llevaba al pueblo a la presencia de Dios. Y dice que Elí juzgaba al pueblo por mucho tiempo, no por 2 o 3 tiempos. Y dice que Elí era el que llevaba los holocaustos, los sacrificios, pero estaba viendo a sus hijos comprometidos, a sus hijos corrompidos, y no decía nada. Gloria a Dios, aleluya. Eso es lo que está pasando hoy día, Rebeca. La visión de Dios se ha perdido. Entonces, si la visión de Dios se pierde en la casa, entonces, ¿dónde, con qué visión vamos a predicar? ¿Con qué visión vamos a hablar de Dios? ¿Cómo nos vamos a parar en un altar a decir Dios es santo cuando yo no estoy santo? Gloria a Dios, aleluya. Vive Dios. Dice, y el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba. En aquellos días no había visión con frecuencia. O sea, con frecuencia quiere decir que había un día, otro día no había. Un día había visión, un día había poder de Dios. Un día buscaban a Dios y un día no lo buscaban. Y Dios le dijo a Samuel, yo te voy a dar una palabra y voy a trazar juicio sobre la casa de Elí. Voy a trazar un juicio que Elí se va a acordar de mí y se va a acordar. Mire que tanta fue la presencia de Dios cuando Samuel ora a Dios. El pueblo elige a un grupo del pueblo y lo manda a buscar el arca a Silo. Y cuando mandan a buscar el arca a Silo, gloria a Dios. Aleluya. Dice que cuando el arca llegó, el grito de júbilo que dio Israel, la tierra tembló. ¿Había presencia o no había presencia de Dios? Dice que la tierra se estremeció al grito de Israel, de júbilo. O sea, que llegó la presencia que faltaba en el pueblo. Entonces Samuel le dice al pueblo, prepara vuestros corazones para servir a Jehová. Y quita de entre vosotros los dioses ajenos que ustedes están adorando. Acuérdense que los filisteos adoraban a Dagón. Los filisteos adoraban diferentes dioses, pero dioses principal era Dagón y Astarón. Y Astarón era la diosa de los amores, la diosa de los deseos. Eso lo adoraban los filisteos. Y dice que cuando el arca de Jehová fue sacada de Silo y llevada al pueblo de Israel, mire si el enemigo sabe si usted tiene presencia o no tiene presencia. El enemigo sabe si nosotros caigamos a Dios o no lo caigamos. Cuando llegó el arca del pacto ahí al pueblo de Israel en Mizpa, dice Tito que cuando llegó esa arca, gloria al Cordero de Dios, dice que llegó la presencia de Dios y temblaba todo el monte, la tierra, y todo temblaba, porque era la presencia de Dios lo que estaba ahí. Pero ellos tenían que limpiar sus corazones. Ellos tenían que sacar toda la inmundicia de los dioses. Acuérdense, por más de 20 años ellos estaban sirviendo a los dioses de los filisteos. Por más de 20 años eran esclavos de los filisteos. Y los filisteos lo que querían era oprimir a Israel. El enemigo lo que quiere es oprimirnos. ¿Para qué? Para que nosotros no adoremos a Dios, para que nosotros no busquemos a Dios, para que nosotros nos retractemos de lo que es Dios en nuestra vida. Si Él logra que tú y yo no adoremos a Dios, si Él logra quitar el arca tuya, tú vas a estar muerto espiritualmente. Vive Jesús, aleluya. Pero tú no puedes dejar que te quite el arca. Aleluya. Mire si están, los filisteos tuvieron gran temor, dice la Biblia, ¿verdad? Que tuvieron gran temor, pero hicieron algo, Tito. Los filisteos, los príncipes de los filisteos dijeron, ¿ustedes son hombres o no son hombres? ¿Ustedes piensan servirle al pueblo de Israel como ellos nos sirven a nosotros? Como no había presencia, el único que cargaba presencia era Samuel. Y como no había presencia en el pueblo, los filisteos cogieron el arca y se lo quitaron a Israel.
Porque el enemigo sabe cuando tú tienes presencia y cuando no tienes. El enemigo sabe si tú estás lleno de Dios o no estás lleno. El enemigo conoce tu intimidad con Dios, porque el enemigo está como león rugiente buscando a quien devorar. Y estos filisteos sabían que la presencia de Dios, si llegaba a ese campamento, iban a aparecer, porque el pueblo de los filisteos le dice: si estos dioses poderosos hicieran con nosotros lo que hizo el Dios poderoso con los egipcios, con Faraón, nosotros hubiéramos perecido. O sea, ellos sabían lo que Dios había hecho con Faraón. Ellos reconocían que el Dios que estaba en esa arca, la presencia que estaba en esa arca era poderosa. Vive Dios. Y nosotros tenemos que reconocer que la presencia de Dios en nuestra vida es esencial. Si no reconocemos que la presencia de Dios en nuestra vida es esencial, entonces estamos vacíos y huecos, como estaba el pueblo. El corazón del pueblo estaba inclinado hacia los dioses de los filisteos. Vive Dios. Miren que la presencia de Dios era tan grande que los filisteos cogieron el arca, llevan el arca y lo ponen en el templo de Dagón. Y dice que cuando amanecieron por la mañana, que los de Dagón fueron a chequear el templo, el arca en el templo de Dagón, dice que Dagón estaba postrado. No había presencia. El arca no representaba presencia. Cuando José, hijo de Nun, sacó al pueblo y siguió llevando al pueblo para entrar a la tierra prometida, ¿qué hizo Josué? José dijo, cogió a los que cargaban el arca y los puso con el arca arriba. Y le dijo: pongan los pies aquí en el agua. Y el frío no se abrió. Porque la presencia de Dios en esa arca representaba la deidad de Jehová, representaba la Shekinah de Jehová en el pueblo de Israel. Entonces, pero lo que pasa hoy con el ser humano es que ha dejado de buscar la presencia de Dios. Que ha dejado que el enemigo le tome ventaja de lo que es el arca. El arca es tu alma, el arca es tu mente, el arca es tu corazón. Ese es el arca que yo te estoy hablando, que no se la podemos darle ventaja al enemigo. El pueblo de Israel le dio la espalda a Israel, gloria a Dios, le dio la espalda a Dios y cogió y sirvió a dioses ajenos, reconociendo que en el arca estaba la presencia. Santo Cordero de Dios. Gloria a Dios. Porque cuando yo reconozco que en esa arca está la presencia de Dios, ¿por qué voy a darle la espalda a Dios? ¿Por qué tengo que mirarme y voltearme y decirle a Dios: oye Dios, voy a servir a otro Dios? ¿Por qué tengo que hacerlo? Elí le dice a Samuel: oye, joven, dime la palabra que te dijo Jehová, pero no me encubra ninguna. Yo me imagino la cara de Elí cuando le dijo Samuel: oye, Elí, la noticia que te tengo es mala, Elí. ¿Sabes por qué te tengo malas noticias, Elí? Porque tú le diste la espalda a la presencia de Dios. Y yo me imagino que Elí, siendo un viejo sacerdote, dice que era un hombre ya viejo, que ya los ojos estaban oscurecidos, ya no veía. Pero no era porque no veía, porque cuando vamos a Roboam y a Jeroboam, Roboam mandó a la mujer vestida de payaso para que se presentara frente al sacerdote. Y dice que el sacerdote era ciego, pero el sacerdote estaba lleno de la gloria de Dios. Y cuando la mujer entró con sus tacones, le dijo: mujer de Jeroboam, ¿qué hace? ¿Qué he venido a hacer? Gloria sea tu nombre. ¿Estaba lleno o no estaba lleno de la presencia de Dios? Era ciego y estaba lleno de la presencia de Dios. Y cuando aquella mujer se presentó con sus tacones, él le dijo: ¿qué hace, mujer de Jeroboam? Cuando entres, tu hijo va a morir. Decláramelo. Ya lo tenía declarado porque ya Dios se le había revelado. O sea, no importa la ceguera que tú tengas, no importa la condición de enfermedad que tú tengas, cuando la revelación de Dios viene de los altos. Aleluya, es divina. Y Elí la perdió. Dejó que el arca, mire si es tan importante la presencia de Dios para Elí. Elí estando mal, mira si era tan importante que a Elí no le molestó que le dieron la noticia que sus dos hijos habían muerto en la batalla. Elí se desnudó cuando dijeron: el arca fue tomada. Porque Elí entendía, y Elí dijo: espérate, el arca fue tomada, yo entregué mi arca al enemigo. Yo se la puse en las manos al enemigo. Y él entendió que lo que Dios le había dado lo entregó. Vamos a entregar lo que Dios nos ha dado, lo que nos ha costado tanto tiempo, tantas lágrimas. Vamos a entregar la salvación, vamos a entregar la unción del Espíritu Santo que Dios ha depositado en cada uno de nosotros. No.
Porque el diablo está como león rugiente. El diablo no le importa quién tú eres o quién tú seas. El diablo lo que le importa es destruir tu casa, destruir tu hogar. Eso es lo que le importa al diablo. Aleluya. Entonces el pueblo estaba oprimido por 20 años. Porque no había presencia. La palabra escaseaba. Y si la palabra escaseaba, había un problema. Porque dice que escaseaba la palabra, dice que no había visión. Que había visión con frecuencia. Cuando le parecía a Dios darle visión a alguien, se la daba. Porque dice que no había visión. Que había visión con frecuencia. Entonces, si había visión con frecuencia, es como una luz intermitente. Prende y apaga. Y el Espíritu Santo en nuestras vidas no puede prender y apagar. El Espíritu Santo tiene que estar prendido todo el tiempo en mi vida. Lo que pasa es que esto cuesta. Aleluya. Elí se desconectó de Dios. Elí veía que los hijos estaban tomando lo sagrado de Dios y se quedaba callado. Aleluya. Y así hay muchos sacerdotes en este tiempo que ven el pecado dentro de la casa y se quedan callados. ¿Y por qué se quedan callados? Porque no quieren que la gente se le vaya. Porque están pendientes al money y no están pendientes a las almas. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces los sacerdotes estaban muertos. No había presencia de Dios. Si Jehová no edificara la casa, en vano trabajan los que la edifican. Gloria a Dios. Aleluya. Lo más importante aquí no es la batería. Lo más importante aquí no son las congas. Lo más importante aquí es la presencia de Dios. Cuando la presencia de Dios está, entonces la gente sale en libertad. Y entonces los demonios se tienen que ir porque está la presencia de Dios. Eso es lo importante en la casa de Dios. Yo no soy importante. Lo importante aquí es que la presencia de Dios esté en esta casa. Yo no tengo nada irrelevante. Dios es el primero que tiene que estar aquí. Que cuando tú entres por esa puerta tú puedas sentir a Dios. Que cuando tú te arrodilles tú puedas sentir los ríos de agua viva. Que cuando tú invoques el nombre de Jehová, Jehová te pueda responder. Eso es lo importante en la casa de Dios. Pero dice que la palabra, dice que escaseaba la palabra. Dice que escaseaba la visión. Seguros, si el pueblo le entregó el arca. Mira, Rebeca, si el pueblo se ponía y dejaba el sacerdote y le decía, sacerdote, tú estás corrompido, y el pueblo se paraba firme y le decía, nosotros vamos a seguir sirviendo a Dios, pero el pueblo se corrompió junto con el sacerdote, porque dice que el pueblo, Samuel le dijo, todo el pueblo tiene que volver su corazón a Jehová. Entonces, si el pueblo se hubiera quedado como estaba, no hubieran estado 20 años en la mano de los filisteos. Pero el mismo pueblo entregó todo lo que Dios le dio. Entonces, Dios nos ha dado a nosotros grandes maravillas. Dios ha hecho cosas grandes con nosotros en los caminar de este evangelio. Entonces tú se lo vas a entregar al diablo porque tú te descuidaste. No puede. Elí perdió la visión porque se desconectó, se desenchufló. Y cuando nos desenchuflamos de Dios, perdemos la visión. Empezamos a ver las cosas de Dios de otro punto de vista. No lo vemos del mismo punto de vista que lo veíamos cuando estábamos enchuflados. Mientras yo estoy enchuflado, yo voy a ver a Dios de un punto de vista. Mientras me desenchuflo de Dios, yo voy a ver a Dios de otra manera. Entonces todo lo que Dios hace lo empiezo a criticar. Entonces todo lo que Dios va a hacer en mi vida empiezo a darle la espalda. Y eso fue lo que hizo el pueblo de Dios. Entonces por eso es que Samuel le dice, yo voy a orar, pero ustedes tienen que limpiar sus corazones. Yo voy a orar, pero ustedes tienen que limpiar sus caminos. Yo voy a orar, pero ustedes tienen que sacar los dioses ajenos que ustedes están metidos ahí dentro. Tienen que sacarlos. Samuel le dijo. Entonces, ¿dónde estamos parados? ¿A qué Dios buscamos? Hebreo 9. En esa arca había algo bien importante. En esa arca había algo bien importante. Hebreos capítulo 9, versos 3 y 4. Aleluya. Alabe a Dios si puede. Oh, aleluya. Dice, 3 tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todo parte.
en la que estaba una de oro, que contenía el maná, la vara de Aarón, que reverdecía y las tablas del pacto. Había algo sagrado ahí. Sí, Señor. Había algo bien sagrado. Estaba la vara que reverdeció de Aarón, estaba el maná, estaba en la tabla de los mandamientos. O sea, porque la presencia de Dios estaba ahí. Que dice que la tapa del arca tenía 2 querubines con las alas extendidas, que representaban la presencia de Dios. Y cuando el sacerdote entraba, Jesús, ahí bajaba la deita de Jehová y consumía el holocausto. El holocausto ya no se estaba consumiendo, el holocausto ya no se estaba haciendo, porque los sacrificios se lo estaban haciendo a Astarón y a Dagón, dios de los filisteos. Habían dejado el sacrificio a Dios. Entonces tuvieron aquí en el capítulo 7 de 1 Samuel, entonces llevaron el arca a la ciudad. Entonces tuvieron que sacrificar a Eleazar para que guardase el arca. Pero Samuel le dijo: ustedes tienen que limpiar sus corazones, ustedes tienen que limpiarse para servir a Jehová. Tienen que quitar los lugares altos, tienen que quitar los dioses que están impidiendo que tú llegues a la presencia de Dios. Santo Cordero de Dios. Y hay veces que nosotros tenemos cosas que las tenemos que quitar. Hay veces que tenemos cosas que tenemos que sacarlas de dentro de nosotros. Si no las sacamos, Dios no puede operar. Si no las saco de mi corazón, Dios no puede operar. Y son cosas que nosotros las sabemos, que impiden la unción de Dios, que impiden la presencia de Dios. No nos podemos engañar y estar mintiendo todo el tiempo. Tenemos que limpiarnos delante del Espíritu Santo de Dios. Entonces hay cosas en nuestras vidas que nosotros las tenemos que sacar, que nos toca a nosotros. No espere que Dios vaya a bajar del cielo y le vaya a decir: yo te la voy a quitar, tú la tienes que sacar. Aleluya. ¿Y cómo saca la cuchara para comer todos los días? Aleluya. ¿Y cómo no te acuerdas ir a trabajar? ¿Cómo no te acuerdas pagar las cuentas? ¿Y por qué no te acuerdas orar cuando estás en problemas? ¿Y por qué no te acuerdas postrarte delante del Señor? Porque cuando estamos en problemas es cuando más buscamos a Dios. Cuando no estamos en problemas, olvídate, a Dios no se busca como se busca cuando estamos en problemas. Cuando nosotros estamos en problemas, hermano Tito, nosotros tú nos ves en el altar llorando, tú nos ves gimiendo, buscando la presencia de Dios. Y Dios tiene tanta misericordia que obra a favor nuestra, sin nosotros merecérnoslo, porque somos inmerecidos. ¿O quién usted se cree que es? Usted no es nadie delante de Dios. Dios aquí es el grande, el poderoso, se llama Jehová. Es el que te va a dar la unción, es el que te va a dar la presencia, se llama Dios. Desde la creación Dios ha querido tratar con el hombre y el hombre se ha impuesto a Dios. Pero mira si se ha impuesto Jesús, que Dios lleva este pueblo, lo saca de la tierra de esclavitud, saca este pueblo, lo saca y lo pasa por el Jordán, por el río, por el mar Rojo, lo pasa y lo lleva a una tierra. Y Dios los sacó. Estaban esclavos, las mujeres bonitas se las cogían los egipcios, estaban en opresión. Y Dios, con su misericordia, se acordó del pueblo, se acordó de la oración del pueblo. Porque mientras ellos estaban oprimidos, estaban clamando a Dios. Mientras ellos estaban pasando situaciones, estaban buscando a Dios. ¿O no dice la Biblia que Dios oyó la oración de ellos? Gloria a Dios. Entonces, mientras estaban oprimidos, estaban de rodillas buscando a Dios, construyendo ladrillos. Señor, líbranos de este mal. Señor, sácanos de aquí. Y seguían haciendo ladrillos con paja y seguían diciéndole: Dios, ¿cuándo tú vas a sacarnos? ¿Cuándo tú vas a levantar un libertador? Y Dios oyó la oración del pueblo y se inclinó y mandó a Moisés para que sacara ese pueblo de esa esclavitud. Gloria a Dios. Aleluya. Pero mire qué mal agradecido el pueblo. 3 días nada más tuvieron para murmurar contra Dios. 3 días. Y a veces a nosotros no nos salen las cosas como queremos y le echamos la culpa a Dios. Vive Dios. Entonces el Espíritu Santo se contrista. Entonces, ¿cómo es posible que yo le entregue el arca al enemigo? Los filisteos, el Israel le entregó el arca al pueblo de Israel, a los filisteos. Si el pueblo de Israel hubiera clamado a Dios de verdad hubiera clamado Tito, el arca no era tomada.
¿Por qué no era tomada? Porque la unción de Dios, la misericordia iba a bajar y iba a proteger el pueblo. Pero había algo que había que arreglar en el pueblo. Había una palabra que Dios le había dado a Elí. Había una palabra que Dios había usado al jovencito Samuel para dársela al sacerdote. Mire qué bonito que Samuel dormía en el templo. Dice que estaba durmiendo en el templo y ministraba a Jehová. Pero todavía Samuel no había conocido a Jehová, ni su palabra le había sido relevada. Pero cuando la palabra de Dios viene, en el momento que menos tú te la esperas, viene y Dios te da una revelación. ¿Por qué te la da? Porque tú tienes el arca limpia. Pero Israel no podía, Tito, porque tenía el arca sucia. El arca de ellos estaba sirviéndole a otros dioses. Entonces Dios dijo, no, espérate, ustedes están sirviendo a otros dioses, tu arca está sucia, tu arca no puede ser limpia. Hay que limpiar el pueblo. Entonces Dios tuvo que pasar al pueblo por un proceso para poder llevarlo a limpiar el arca. Samuel le dice, limpien sus corazones. Limpien sus corazones y saquen los dioses ajenos del medio de ustedes. Entonces yo voy a derramar de mi espíritu. Y no fue llevada el arca. Y los filisteos ponían el arca Carolyn en una ciudad. Y en una ciudad allá salían ratones. Ponían el arca en otra ciudad y allá salían tumores. Y lo corrieron por las 5 ciudades de los príncipes. Y las 5 ciudades decían, ¿qué vamos a hacer con esta arca? Porque donde quiera que la ponemos, vemos la mano de Jehová sobre nosotros. Porque aún dando el arca en el enemigo, Jehová lo estaba castigando. Aún el enemigo teniendo el arca, Jehová estaba extendiendo su mano hacia el enemigo. Porque a veces el enemigo extiende la mano sobre nosotros y Jehová dice, la voy a extender para ayudarte. La voy a extender por la misericordia que estás teniendo. Pero no porque tú te lo mereces. Porque a veces decimos, nos merecemos lo de Dios. No, no es que te lo mereces. Es que la misericordia de Dios llega más allá de que tu mente puede pensar. La misericordia de Dios se extiende más allá de donde tú puedes pensar. Y a veces se extiende por la oración de otro, no la tuya. Sí, porque creemos que Dios nos está oyendo a nosotros. No, el pueblo Dios no lo oía. Dios no lo iba a oír. Porque el pueblo estaba sucio, el pueblo estaba corrompido. Entonces, ¿cómo Dios iba a oír un pueblo corrompido? Dios no lo oía. Dios estaba oyendo a un solo muchachito que estaba metido con Dios, que estaba lleno del arca de Dios, que estaba lleno de la presencia de Dios. Esa era que Dios estaba oyendo. Hoy día la gente quiere convencer a Dios y quiere hacer ver que Dios los oye. La Biblia dice que llueve sobre buenos y sobre malos. Eso es lo que dice la Biblia. Pero llueve sobre malos por la misericordia de Dios para sustentar a los buenos. No es que los malos se lo merecen. No es que se lo merecen. Es que la misericordia de Dios se extiende sobre la faz de la tierra. Pero cuando la iglesia sea quitada, la misericordia se va a acabar. La misericordia de Dios se va a acabar. ¿Por qué se va a acabar? Allá la iglesia en el cielo. Entonces van a querer tener misericordia, no la van a tener. Yo me imagino todo el trabajo que pasaron el pueblo de Israel en manos de los filisteos. Hasta el día de hoy los filisteos quieren acabar a Israel. Hasta el día de hoy todavía los filisteos quieren acabar a Israel. Y todavía siguen la guerra. Y los palestinos son los filisteos. Hasta el día de hoy los palestinos quieren acabar con el pueblo de Israel. Y esos palestinos quieren coger la tierra de Israel. Y han querido siempre tener oprimido el pueblo de Israel. Pero cuando el pueblo de Israel arrancaba sus vestidos y decía, yo voy a buscar a Dios de todo corazón, entonces la bendición de Dios bajaba. Entonces los filisteos salían huyendo. Entonces temblaban los filisteos porque estaba la presencia de Dios. Ya el corazón estaba limpio. Ya el camino estaba preparado para la guerra. Pero imagínense cómo un soldado enfermo va a ir para una guerra. ¿Cómo un soldado enfermo puede ir a una guerra? No puede. Un soldado enfermo no puede ir a una guerra. ¿Verdad? Tú eres soldado, ¿verdad, amor? Un soldado enfermo puede ir a la guerra, amor. ¿Verdad que no? Lo dejan en reposo, ¿verdad que sí? Porque un soldado enfermo no puede ir a la guerra. Y el soldado se tiene que preparar, ¿verdad, amor? Tiene que tener un tiempo de preparamiento. Si no tiene un tiempo de preparamiento, no puede ser soldado. Hay que prepararse. Así tenemos que prepararnos nosotros en Dios. Queremos ser soldados,
sin prepararnos. Tenemos victoria sin tener victoria. Entonces el soldado se tiene que preparar. El ejército de cualquier nación no va a atacar a ningún pueblo si no se prepara y lo espía primero, lo chequea por qué lado le puede entrar, por qué lado lo puedo derrotar. Y los filisteos sabían que el pueblo de Israel no tenía presencia de Dios. Los filisteos entraron, le quitaron el arca. No tuvieron que hacer mucha fuerza. Dice en el primer versículo que Israel fue vencido. Y la segunda vez dice que fue vencido otra vez. Y dice que murieron. Y después el pueblo de Israel, Dios le da el arca. Mira si la mano de Dios es poderosa, tipo. Que el pueblo de Israel recupere el arca con los tumores y los ratones. Y son tan presentados que se pusieron a abrirle el arca. Y dice que murieron como 4,000 hombres. Por nada más mirar dentro del arca. Porque ellos no les estaba permitido mirar ahí dentro. Aleluya. Miraron, abrieron el arca. Y cuando, ¿sabes lo que son 4,000 de un cartazo muertos? Si estuvieran en el tiempo de antes, tú sabes cómo estuvieran muertos dentro de la iglesia. Estuvieran muertos botados dentro de la iglesia. Pero botados. El día que Dios va a matar a uno en una iglesia que está ahí se arregla. Se arregla. No se arregla, se va a arreglar. Yo no quiero morir nunca en ese altar. Yo no quisiera morir nunca en ese altar. ¿Sabe por qué? Porque si yo me muero en ese altar, van a decir, el pastor estaba mal. Eso es lo que van a pensar. ¿Por qué murió aquí en el altar? Estaba mal el pastor. Yo quisiera morir nunca en un altar. Vive Dios. Porque eso es lo que van a pensar. Wow, Dios lo mató en el altar. Pero estaba mal. No, que Dios, cuando Dios quiere llevarse a uno, se lo lleva donde quiera. Pero nosotros tenemos que experimentar que el arca no puede ser tomada por el enemigo. Si el arca es tomada por el enemigo va a ganar ventaja. Los filisteos sabían que Israel no tenía protección de Dios. Los filisteos reconocían que esa arca era de Dios. Por eso le reúnen a los príncipes y le dicen a los príncipes, ¿qué haremos para entregar esta arca? Pues págale a Jehová el voto para que la mano se acorte de nosotros. Vamos a hacer los tumores, vamos a hacer los ratones. Se atrevieron a abrirle el arca a los filisteos. No se atrevieron a abrir el arca. Porque ellos sabían que si abrían esa arca iban a morir. Ellos hicieron una caja, Tito, y la pusieron al lado del arca. El enemigo sabe la estrategia tuya. El enemigo sabe por dónde te va a tumbar. El enemigo sabe por dónde te va a tumbar. Y después que te tumba, te ríe en la cara. Se te burla en la cara. Porque él sabe por dónde me puede coger a mí. Ahora, yo tengo que resistir al diablo y vosotros huirá. Si yo no resisto al enemigo, entonces el enemigo va a tomar ventaja de mí. Entonces el enemigo no puede tomar ventaja de la iglesia. Porque la iglesia es la que lleva el arca, la iglesia es la que tiene ilusión, la iglesia es la que camina bajo el estrendo del Espíritu Santo de Dios. Y cuando entendemos como iglesia que nosotros estamos cubiertos con el arca de Dios, y cuando entendemos que la presencia de Dios llena la casa, y cuando entendemos que la presencia de Dios tiembla la tierra, entonces el arca tuya va a estar rebosando delante del Dios del cielo. Pero cuando el arca tuya esté reposando delante del Dios del cielo, entonces tú tienes que estar limpio, tu corazón tiene que estar limpio, tu mente santificada para que esa arca pueda rebosar en ti. Gloria a Dios. Aleluya. Pero el arca Santo eres, Señor. tuvo que ser capturada. El arca no tenía manera, Carolina, de ser capturada. Si era el pueblo de Dios, era la niña de los ojos de Dios. ¿Por qué se dejaron quitarle el arca? Porque no había presencia de Dios. O sea, la presencia es esencial en mi vida. Si yo no busco presencia de Dios, muerte espiritual. Y para buscar presencia, Rebeca, uno tiene que pagar un precio. Hay veces que tú tienes que dejar lo que estás haciendo para meterte en la cueva de Adulán. Si no te metes en la cueva de Adulán, Dios no te va a contestar. Entonces hay veces que tenemos que dejar lo que estamos haciendo cómodo para buscar a Dios. Entonces, por eso es que muchos días le sirven a Dios como ellos quieren. Y tú no le puedes decir nada porque ellos también. Ellos también le sirven a Dios a su manera. Pero a su debido tiempo, Dios va a decir, esta arca hay que limpiarla. Esta arca necesita un turno. Esta arca necesita una limpieza. Aleluya. Y es mejor limpiarla yo que la limpie Jehová. Mire que es mejor limpiarla yo que la limpie Jehová.
Porque cuando la limpia Jehová, tú vas a ser quebrantado. Cuando la limpia Jehová, tú vas a ser sacudido. Es como esta pared se ve bonita ahora, pero primero se veía fea. Hubo que rasparla, taparle los boquetes para que se vea pared limpia como está ahora. Vive Dios. Aleluya. Y eso tiene que hacer Dios en nuestra vida. Tiene que limpiar todas las áreas de nuestra vida para nosotros tener el arca limpia. Para cuando venga aquí al altar, Dios pueda oír mi oración. Usted sabe, Rebeca, que hay gente en la iglesia que Dios no oye la oración de ellos. ¿No la oye? Pastor, no diga eso, sí lo digo. Hay gente en la iglesia sentado que la oración no pasan del techo. No la pasan. Porque saben que tienen el arca sucia y la tienen que limpiar. Yes. Gloria a Dios, aleluya. Padre, en el nombre de Jesús, pero no oigo contesta. Digo, no voy a ir contesta hasta que no me arrepienta. Yo soy medio loco, ¿verdad? Jesús. Hay que ser loco. Para estar en Cristo tú tienes que estar loco. Pero yo estoy loco en el espíritu. A mí no hay quien me despide de lo que yo he creído. A mí no hay quien me mueva. Si se dañó aquel, que se daña aquel. Yo no me voy a dañar. Yo no me voy a Aleluya. dañar. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Israel se dañó completo. Completito estaba dañado. El primero que se dañó fue el sacerdote. Fue el primero que se dañó, Jesús. El sacerdote estaba sucio. Entonces, Dios dijo, este sacerdote hay que quitarlo de aquí. Y dice que cuando le dieron la noticia, el gordo estaba sentado en la silla. Porque dice que era un hombre grueso. Y dice que cuando le dieron la noticia, estaba al pie del umbral del templo. Cuando le dieron la noticia de los hijos, no le causó dolor. Pero cuando le dieron la noticia que el arca de Dios había sido tomada, es más, a la yerna, cuando yo la noticia de la yerna, ¿tú sabes lo que hizo? A él mismo le vinieron los dolores y ahí mismo parió. A él mismo le vinieron los dolores y se le salió el muchacho cuando la yerna oyó que el arca de Jehová había sido tomada. Y dice que Elí cayó para atrás y se desconjuntó. Y así hay muchos Elí en las iglesias metidos. Hay muchos Elí que están viendo el pecado y siguen patrocinando el pecado. El pecado con el pueblo de Dios se apesta. El pecado no puede reinar en la casa de Dios. El pecado apesta. Gloria a Dios, aleluya. Y el gordito se cayó y se ennucó. Era pesadito, estaba en una silla, dice. Cogieron el arca, me ennuqué. Pero dice la palabra, Tito, que los hijos de él, Oní y Fineé, eran los que estaban cuidando el arca. Dice la palabra que ellos eran los que estaban cuidando el arca cuando el pueblo fue a buscarlo. ¿Y qué hacían estos adúlteros, fornicarios, cuidando el arca de Dios si no estaban santificados delante de Dios para tomar el arca de Dios? Y eran los que estaban cuidando el arca. Lea la Biblia para que usted vea. El capítulo 3 lo dice. Gloria a Dios. Que ellos eran los que estaban cuidando el arca. Vive Dios. ¿Cómo iban a cuidar el arca si estaban en pecado? Y hay muchos ministros ministrando en altares en pecado y nosotros los criticamos y nosotros les decimos, por el tiempo de Dios, ellos van a tener que ir delante de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Amén, así es. Todo ministro va a tener que dar cuenta de toda palabra que sale de este altar. Yes. Si el arca tuya está sucia, procura que el mío no esté sucio. Yo procuro que la mía no esté sucia. Si ellos están sucios, ese es problema de ellos, ese no es problema mío. Vive Yo Dios. procuro estar lo más limpio delante de Dios. Elí no procuró eso. Elí procuró seguir ensuciándose y viendo a los hijos, cogiendo a las mujeres, viendo a los hijos metiendo el gafo y sacando lo que era de los sacerdotes, no le dijo nada. Dice que no los amonestó. Dice la palabra. En la Biblia mía dice que no los estorbó. No los estorbó. Se sentó a mirarlos. Sigan ahí, hagan lo que ustedes quieran, porque son mis hijos. No, hermano. Nosotros cada uno no somos hijos de Dios. Y Dios no nos corrige. No nos corrige. Y porque a veces los padres no quieren corregir a los hijos. Y la papuchamos todas las pocas vergüenzas de nuestros hijos. Y viéndolos nosotros se la papuchamos. Gloria a Dios. No podemos. Porque el arca tiene que estar limpio. El arca también en tu casa. Tu casa tiene que estar limpia. Si tu casa está sucia, el arca está sucia. Si tu casa está sucia, el arca está sucia. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Porque yo quiero decirte que
cuando nosotros separamos una casa para Dios y ungimos una casa para Dios, es igual que ungir este altar, es igual que ungir cualquier cosa para Dios, porque tú lo estás separando para Dios. Pero es que esta casa no se une. O sea, tú vas a separar tu casa es para Dios. Si tú dejas entrar que tu casa se ensucie, tú sabes que se está ensuciando y tú te quedas callado. Te quedas callado y sabes que se está ensuciando el arca. Me quedo callado y me siento. Gloria a Dios. Voy a orar a ver si Dios puede hacer algo con el nene. Voy a orar a ver si Dios puede hacer algo con la nena. Y el arca ensuciándose, y ensuciándose, y ensuciándose, y ensuciándose. Y Elí sentado, mirando para los cuatro vientos. Y mirando para los cuatro vientos. No, hermano, es hora de limpiar el arca. Gloria a Dios, aleluya. Para que el enemigo no tome ventaja de mí, es hora de limpiar el arca. Y es hora de pararme firme y decirle, diablo, tú no tienes parte ni suerte, porque esta arca le pertenece a Jehová. Gloria a Dios, Gloria a aleluya. Dios. Gloria a Dios, aleluya. Dios no se glorifica en vasos sucios. Salmo 139. Salmo 139. Nosotros no podemos hacernos la lista larga como dice Israel. Israel vio la suciedad. Israel vio que estaba sucio. ¿A dónde iré de tu espíritu? ¿Y a dónde iré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estarás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, allí estarás tú. ¿A dónde iré de tu presencia? Mire, dice, el salmista dice, si subieras a los cielos, allí estarás tú. Si descendiera al Seol es el infierno, allí estarás tú. El Seol representa al infierno. Entonces, ¿el arca está para llevar al infierno? No. El arca está para cada día ser más santificada. Tu vida, tu alma, tu espíritu está para tú santificarlo cada día más. Aleluya. Entonces, Gloria a Dios. si el arca no está limpia, como dijeron ayer, no puedes machacarle el aceite. Si el arca no está limpia, el aceite no se puede machacarle, Eliseo, porque el arca no está limpia. Santo. Gloria a Usted Dios, sabe, aleluya. cuando nosotros estudiamos a Israel, estudiamos el pueblo de Dios, Eliseo, nosotros vemos las maravillas que Dios hizo con ese pueblo. Las maravillas que Dios hizo tan grandes con ese pueblo. Cuando nosotros vamos a la palabra, Dios hizo unas maravillas en ese pueblo que todavía hasta el sol de hoy se predica y se habla de ella. Usted sabe lo que es un pueblo que iba a cruzar el Jordán y el sacerdote, el guerrero Josué, decirle, coger los sacerdotes, cojan el arca, el modelo que mandó Moisés. Vamos a coger el arca. Y puso a los levitas y puso a los que tenían que llevar el arca. Ahora ustedes van a meter los pies. Cuando pisen el agua, esto se va a abrir. Y vamos a pasar en seco. Y ustedes van a caminar en seco. Y cuando saquen los pies del agua, esto se va a secar. Esto lo hizo Josué. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque en ese tiempo el arca estaba limpia. Pero usted se va más adelante, cuando Josué muere, el arca se volvió a ensuciar. Porque el pueblo volvió a hacer lo malo delante de Dios. Entonces, ¿para qué nosotros buscamos a Dios? ¿Para qué nosotros le servimos a Dios? ¿Para qué pasamos tanto sacrificio dentro de la iglesia y fuera de la iglesia para después ensuciar el arca? Gloria a Dios, aleluya. Vive Dios. ¿Para qué? La cuestión es que cuando yo ensucio mi arca, Carolina, hay un Espíritu Santo que me redarguye que yo estoy ensuciando el arca. Hay un Espíritu Santo que te va a redarguir y te va a decir, tú estás ensuciando el arca, detente. Y Dios nos da dominio propio, ¿no lo da o no lo da? Amén. Dios no lo da. Y si Dios me da dominio propio, porque yo tengo que meter el pie en el fango. Van a venir tentaciones, van a venir dardos, pero porque yo me tengo que ensuciar. ¿Por qué? Si Dios te dio dominio propio para separar las tinieblas de la luz. O sea, ensuciar el arca es meterme en tinieblas. Limpiar el arca es meterme en la luz. Entonces, todos los días nosotros tenemos que santificarnos. Todos los días nosotros tenemos que purificarnos. Esto es tan fácil como esto. Gloria a Dios, Gloria a Dios. aleluya. Pastor, pero usted sabe las luchas. Hay luchas porque tú no oras. Hay luchas porque tú no ayunas.
Este es el problema de las luchas, de no limpiar el arca. La falta de consagración. Elí dejó de consagrarse. Elí, sus hijos, mire, los hijos de Elí sabía que eran corruptos. Fueron criados en el templo. Elí sabía o no sabía que eran corruptos. Elí sabía que se habían torcido. Y si sabiéndolo, ¿por qué no los corrigió? Porque no supo separar el ministerio del padre. Y esto hay que separarlo. En casa yo soy papi y en la iglesia soy el pastor. Esto tiene que separarse. Si no se separa, va a crear un problema. ¿Por qué va a crear un problema? Porque me voy a ir por el sentimiento de mi hijo. Y esto no es de sentimiento de hijo. Esto es que tú tienes que guardar a Jehová, tu Dios, tu arca. Y esto es que tú tienes que enseñarle a los tuyos a respetar a Dios. Si tú no le enseñas, tú tienes un problema. Tienes un problema. Y hay gente que parece que tú ves que los niños vienen al culto y no los pueden controlar. Gloria a Dios. No los pueden controlar, ¿por qué? Porque en la casa los ven haciendo, matando la casa y se quedan callados. El arca está sucia. Gloria a Dios. No pretenda venirlo a limpiarlo en un día, porque no se va a limpiar. La conducta que demuestre aquí es la conducta que demuestra en tu casa. ¿Es o no es? No le vengas a poner autoridad aquí si no le pones autoridad en tu casa. La Biblia dice, cuando entres al aposento, cierra tu puerta y órale al Padre en secreto, que Él te recompensará al público. Entonces yo tengo que estar ordenado en todas las áreas. Si no estoy ordenado en todas las áreas, ¿dónde está Dios en mi vida? El arca está sucia. El arca no puede estar limpia. El arca está sucia. Y si el arca está sucia, yo la tengo que limpiar. ¿Y quién la limpiaba? La palabra. ¿Quién la está limpiando? La palabra. Pero pasó algo ahí pasó algo. Vamos a leerlo otra vez. Ahí pasó algo. Ahí pasó algo que no podía haber limpieza ninguna, porque pasó algo. Dice, y el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. ¿Qué escaseaba? La palabra, no había visión. ¿Qué visión va a haber si no había palabra? Si no había palabra, la visión escaseaba con frecuencia. No había, el profeta el sacerdote no tenía visión. No tenía visión. Samuel le enseñó al pueblo que él era fiel a Dios. Samuel le enseñó al pueblo que él era fiel a Dios. Samuel le enseñó al pueblo que él no iba a ensuciar su arca, Tito. Samuel se mantuvo en una postura y por eso lo reconocían como un profeta de Dios. Y después lo reconocieron como un juez. Y después lo reconocieron como un consejero. O sea que Samuel estaba cogiendo unas posiciones importantes entre el pueblo de Dios. Y dice que después que sacaron el arca de Silo, ya no se habla más de Silo. ¿Por qué no se habla más de Silo? Porque el arca la llevaron a donde estaba, a Gabaón. La llevaron, la sacaron del sitio. Y la movían a Gabaón, la movían a diferentes lugares, pero el Silo no fue más movida. Vive Dios. Porque Silo fue destruida. Gloria a Dios. ¿Por qué fue destruida? Porque trataron de tomar el arca de Dios. Y Dios le dio una palabra a él y dijo, todo esto va a ser destruido. Entonces el arca la llevaban a Mizpa, el arca la llevaban a diferentes lugares que Dios se movía en esos lugares. La presencia de Dios es esencial en nuestras vidas. Si la presencia de Dios no es esencial en nuestras vidas, nosotros somos cristianos muertos. Y nosotros no podemos ser cristianos muertos. La arca mía tiene que estar limpia. En el trabajo, mi arca tiene que permanecer limpia. En el carro, mi arca tiene que permanecer limpia. En mi aposento, allá en los cultos, mi arca tiene que permanecer limpia. Pero si la ensucio, Gloria a Dios. nosotros sabemos, nosotros somos niños. Aquí no hay niños. Pastor, ¿por qué no puedo? ¿Cómo que no puede? ¿Y a qué tú le sirves? ¿A qué Dios tú le sirves? ¿A qué Dios le servimos? Aleluya. Aleluya, Porque gloria, para usted es fácil. No, para mí no es fácil tampoco. Para mí no es fácil. Para mí no es fácil, Tito. Después de la reventada que yo cogía en el culto ayer, después me vine para acá y estoy amanecido aquí. Y todavía se me ha caído un callo. Pues ustedes se fueron a dormir, pues yo seguí para aquí a adorar. Porque yo tengo que buscar que mi arca esté limpia todos los días.
yo tengo que buscar la presencia de Dios. Entonces, si no busco la presencia de Dios, el pueblo que yo voy a pastorear va a estar sin presencia. Porque yo soy primero que tengo que dar el ejemplo. Elí no dio ejemplo. ¿Qué ejemplo iba a dar si estaba sucio? ¿Qué ejemplo iba a dar si dejó entrar el pecado en su casa? No había ejemplo. Entonces nosotros tenemos que dar ejemplo. Si yo le sirvo a Dios, Dios tiene que mirarme con agrado. Dios no me puede mirar con desagrado. Porque a mí no me importa cómo me miren ustedes, a mí me importa cómo me mire Dios. Porque Dios me va a mirar diferente a usted. A lo mejor usted puede ver mis defectos, pero Dios va a mirar mis defectos y dice, te los voy a perfeccionar. Porque el arca está limpia. Y el arca hay que limpiarla todos los días. Si tú no limpias el arca todos los días, coge un carro y córrelo. Corre tu carro, Rebeca, todo el año sin cambiarle el aceite. ¿Sabes qué le va a pasar? Va a llegar el momento que y se trancó el motor, ¿verdad que sí? Se tranca el motor. ¿Por qué? Porque no le diste mantenimiento, no le echaste agua, no miraste a ver si le faltaba líquido de freno, no miraste si le faltaba aceite. Y le diste y no le diste mantenimiento. Así mismo somos nosotros en Dios. Si nosotros en Dios no le damos mantenimiento a esta alma, cada día, pastor, cuesta darle mantenimiento a esta alma. No es como dice la gente, la salvación es gratuita, sí. Después que la aceptas, que aceptaste a Cristo como tu único salvador, te cuesta mantenerte. Que el arca, cuando Dios la mire, el oro brille, no esté opaco. Porque el arca era de madera de acacia y estaba cubierta de oro puro por fuera y por dentro, completa estaba cubierta de oro. Y la madera de acacia era liviana, era una madera que era resistente al calor, era una madera que la llevaban por el desierto y no sufría, porque era una madera enseñada para eso. Por eso Dios le dijo, usa madera de acacia. Esa madera era liviana, una madera que era resistente a la polilla, a todo, no le podía entrar nada. Así tiene que ser el cristiano. En nuestra mente, en nuestro corazón no puede entrar el pecado. En nuestra mente, en nuestro corazón no puede entrar la inmundicia. ¿Sabe cuándo entra? Cuando descuidamos el arca. Cuando entra, cuando abandonamos el arca. Ahí es que entra la inmundicia. Ahí es que entra el ver a Dios diferente. Ahí es que entra el dejar de orar. Ahí es que entra el dejar de leer la Biblia. Ahí es que entra el dejar de comunicarme con Dios. Aleluya, porque orar es hablar con Dios. Y cuando tu arca se va deteriorando, se va poniendo opaca, Dios dice, tienes que sacarle brillo. Dios está diciendo, esa arca tiene que estar limpia. Para poder llegar frente a mí, tiene que estar limpia. Tiene que estar de brillo. Tiene que estar como esa conga, color dorito, que brille, que salga el brillo. Aleluya. El brillo se le tiene que notar al Hijo de Dios. El brillo, el Hijo de Dios no puede andar opaco. El Hijo de Dios tiene que andar con un brillo sobrenatural, porque anda portando la gloria de Dios. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Etamai sacando a la vasalla. Utamau sakima. Espíritu Santo de Dios, que el brillo del Espíritu Sama y Masojalaya. Es que el brillo del Espíritu Saki amanso. Es que el brillo tiene que salir de mí, aleluya. Es que el brillo tiene que salir de la mujer, tiene que salir del hombre de Dios, aleluya. Porque tú no estás portando cualquier cosa, tú estás portando la gloria postrera de Dios, tú estás portando a Dios, tú cargas a Dios. Por eso Dios, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Qué tú estás cargando? Es la gloria de Dios la que tú estás cargando. Y cuando cargamos la gloria de Dios, donde quiera que me pare, yo soy portador de su gloria. No importa si en el trabajo están haciendo un chiste malo, a ellos estoy portando la gloria de Dios. A ellos digo, Cristo viene, Cristo rompe las cadenas, y el que está haciendo chiste malo se tiene que callar. Gloria a Dios, aleluya. Porque está viendo un hombre o una mujer portadora de la gloria de Dios. Que tiene el arca limpia, que no importa en la inmundicia de este mundo donde se pare, sigue manteniendo su arca limpia. Vive Dios. Gloria a Dios. Pero si hacemos como dice Santiago 4:4, o almas adúlteras, sabes que la mitad del mundo es enemistad contra Dios. Cualquiera pues que haga esto se constituye enemigo de Dios. Entonces, por agradar a alguien, yo me voy a asociar. Vive Dios. No puede. Por agradar a alguien,
Tú no te puedes ensuciar. Gloria a Dios. La pastora no se puede ensuciar para agradarme a mí. Vive Jesús. No puede. Porque la salvación de ella es individual. No puede. Gloria a Dios. Vive Jesús. Usted sabe que dentro de la casa de Dios hay hombres que le dicen, pero mira, el pastor no te está mirando, ponte esto, apriétate esta tanga, apriétate esto. Tú todavía eres un cañón. Yeah. No se puede. Se fue el mensaje, cayó la arca. El arca se rompió. El arca se rompió, Rebeca. ¿Puede romper? Vive Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya. ¿Somos o no somos? ¿Estamos en Cristo o no estamos? Yo sé que este mensaje está picando. Gloria a Dios, Gloria a aleluya. Jesús. Yo lo sé que está picando. Porque nosotros tenemos que arreglar el arca. Desde el Señor que predica. El enemigo está tomando ventaja de tu arca. Se la vas a dar. Se la vas a poner en la mano. Santo Cordero de Vive Dios. Nadie de los que está aquí, se va a agarrar de la salvación de su hermano. Nadie. Rebeca se va para el cielo y yo no me puedo agarrar del pie de Rebeca. Señor, ayúdame con Rebeca a llevarme. No. El Señor va a decir, ¿cómo está tu barca? Ven, siervo fiel. En los pocos fuiste fiel, en los muchos te pondré entra. Entonces, para nosotros decir que cargamos el arca limpia, nosotros nos paramos, andamos con la frente en alto. ¿De qué me tengo que esconder yo? La Biblia nos dice que nosotros somos espejos. Y si somos espejos, ¿por qué por atrás Gloria a Dios, aleluya. practico el pecado? Vive Dios. Y lo lindo que lo bello que ora. Yo he visto gente en la iglesia tan sucio y tú los ves orando. Y dices, no puede ser. Y los fariseos no se paraban y oraban en las plazas y se ponían sus chalecos, sus lecos, y ponían sus chalecos y eso era hora y hora. Y hacían unas oraciones espectaculares. No habían unos que oraran como los fariseos y los escribas. ¿Y cómo tenían su corazón? El arca estaba sucia. Pero eso Jesús le dijo, ustedes son una generación de víboras. ¿Hasta cuándo los voy a soportar a ustedes? Gloria a Dios. ¿Tú sabes lo que Jesús me dijo a mí? ¿Hasta cuándo yo te voy a soportar a ti? No. Elí no comprendió. Elí, Samuel, el joven Samuel le dio la palabra a Elí. Y Elí no quiso agarrar la palabra. Elí dijo que haga Jehová como bien le parezca. Así fue, esa fue la contestación que le dio Elí a Samuel. Le dijo que haga Jehová conmigo como bien le parezca. O sea que él prefirió irse para el infierno que arreglarse con Dios. Él prefirió no lavar sus vestiduras y arreglar a sus hijos que irse para el infierno. No, lo prefirió. Que Jehová haga conmigo como bien le parezca. Entonces nosotros vamos a entregarle el arca al diablo. Toma el arca, toma diablito. Ya yo no puedo, toma el arca. ¿Qué hizo Eva allá en el jardín del Edén? Dios le entregó una autoridad. ¿Qué hizo Eva? Le dio la autoridad. Primero, antes de darle la autoridad completa al diablo, le dio el marido. Toma. Con que Dios dijo. Y le dio la autoridad al diablo. Gloria a Dios. Y desde que eso pasó, entró el pecado. Y desde que entró el pecado, entró la muerte. Nosotros no estábamos creados para ver muerte, nosotros estábamos creados para adorar a Dios. Nosotros fuimos creados imagen y semejanza de Dios. Nosotros fuimos creados para estar en esta tierra hasta la eternidad. Aleluya. Vive Dios. Aleluya. Pero Dios dijo, espérate, que este hombre, por más que yo quiera hablar con él, yo me imagino que Dios hablaba cara a cara con él cuando él estaba bien. Yo me imagino que Dios hablaba cara a cara con él, Vive Jesús. como hablaba con Adán. Pero cuando Dios vio que Adán tomó del fruto, Dios le dijo, Adán, ¿dónde tú estás? ¿Y dónde estaba Adán? Escondido. Porque el pecado te hace esconderte. El pecado no te hace reflejar a Dios. El pecado nos hace escondernos. Entonces Adán reconoció que estaba pecando. Y Adán dijo, espera, Señor, la varona que tú me diste, qué bonito. Aleluya. La varona que tú me diste,
Esa fue la que cogió del álbum. ¿Y por qué tú comiste? Gloria a Dios. ¿Y por qué tú comiste? Aleluya. Porque te gustó, era codiciable a los ojos. Y hay cosas que a veces son codiciables a nuestros ojos que nos van a hacer daño, que nos van a destruir el arca, que nos van a ensuciar el arca. Y cuando estoy siendo codiciable, que tendemos la mano y la tocamos. Gloria a Cuando Dios. Dios le dijo al pueblo, no toquen ni adoren, Dios le dijo en Deuteronomio, Dios le dijo, cuando entres a la tierra que yo te prometí, no hagas como los agoreos, como los sortileros, como los adivinos. ¿Y qué hizo el pueblo? No terminó adorando a los dioses. Gloria a Dios. Dios no le dio una palabra a Salomón y le dijo, si sigues cogiendo mujeres que no te pertenecen, vas a terminar adorando a los dioses ajenos. Y no terminó Salomón así. Con todo ese esplendor que las reinas venían y le traían presentes, la gente se sentaba a deleitarse, oír a Salomón, y con toda su grandeza, sució su arca. No ensució.